Hola amigos que siguen nuestro programa Volver a Nacer. El anterior programa estuvimos con dos grandes invitados del Plan de Intervenciones Colectivas desde la Secretaría de Salud Municipal y hoy tenemos nuestro segundo capítulo con ellos, no se lo pueden perder. Ya viene nuestro programa Volver a Nacer. To live and be free. Walk the path. Take some time to laugh. Hola, ¿qué tal a todas las personas que se conectan nuevamente a nuestro programa Volver a Nacer? Hoy repitiendo invitados y con una segunda entrega del programa del PIC que se viene realizando acá en el municipio de Guarne a través de la Secretaría de Salud. Queremos saludar a nuestros invitados. ¿Cómo están? Muy bien, espero que nos vaya muy bien en este programa. Y muchas gracias por tenernos nuevamente pues acá en el programa como invitados. Esperamos que les guste pues a la comunidad lo que venimos a hacer el día de hoy con ustedes, lo que les vamos a contar. Sí, en nuestro anterior programa pues estábamos hablando del programa como tal, del plan que se está llevando a cabo en el municipio, pero hoy vamos a hablar más específicamente de qué nos encontramos en la población, en las atenciones, en las intervenciones que se llevan a cabo y de alguna manera pues también al final sensibilizar un poco a la gente acerca de qué tan importante son estos planes integrales o estos planes de intervención que no solamente son digamos de actuar sobre una patología como tal, sino también preventivos, ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta, en la parte específica de salud mental hemos encontrado como varios aspectos pues importantes o varios aspectos pues que vale la pena destacar. Entre ellos es que a lo largo de las diferentes visitas que hemos realizado durante este mes pues que lleva corriendo el plan de intervenciones colectivas 2019, en las familias hemos encontrado que hay mucha violencia, ¿cierto? Hay mujeres, sobre todo mujeres, porque nosotros en las visitas que realizamos estamos desde más o menos 9 de la mañana en campo, aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Durante ese lapso de tiempo usualmente encontramos a la mujer que es la cabeza de hogar o es ama de casa, entonces casi siempre es población femenina a la que atendemos pues en este plan de intervenciones colectivas. Y a lo largo de las intervenciones que yo he hecho por parte de salud mental he encontrado que hay muchísimas mujeres víctimas de la violencia. No violencia solamente física, sino que hay muchísimos otros tipos de violencia. Hay violencia sexual, hay violencia económica, todos los diferentes tipos de violencias las hemos encontrado en las intervenciones que diariamente pues hacemos en campo. Nosotros estamos siempre de lunes a viernes en las diferentes pues veredas, como les decía, más o menos en espacio de 9 a 4 de la tarde. En estos casos, ¿qué es lo que yo he tratado pues como de hacer cuando encuentro todo este tipo de situaciones? Principalmente darle educación a esa mujer en cuanto al tema de la violencia. ¿Por qué? Porque también a lo largo de estas visitas yo personalmente he encontrado que las mujeres no tienen mucho conocimiento acerca de qué es la violencia. Se tiende a pensar que la violencia solamente es cuando mi pareja o alguien que hace parte de mi núcleo familiar me pega, me da un puño, me da una patada o me estruja, pues por decirlo de alguna manera, sino que también hay que darles la educación y hacerles ver que no solamente hay violencia de este tipo, que violencia también es considerada el hecho de que accedan a tener una relación sexual conmigo sin yo consentirlo. Eso también está pues como catalogado dentro de la violencia. El hecho de que mi pareja o alguien que comparta conmigo en el hogar, que haga parte de mi núcleo familiar, me chantajee con la parte económica, que diga que yo no puedo trabajar porque me tengo que quedar en la casa lavando ropa, haciendo de comer, despachando a los niños, recibiendo a mi marido. Todo ese tipo de situaciones son consideradas como violencia, entonces se le da la educación a las mujeres para que identifiquen en qué parte o en qué momento pues de su dinámica familiar están siendo afectadas y están sufriendo de violencia.
no con el ánimo de desbaratar su hogar ni mucho menos, sino con el ánimo de que ellas también le den educación a las personas con las que conviven y tratar de mitigar un poco como esta situación y tratar de que ellas también conozcan cuáles son las rutas de atención que tienen disponibles por parte pues del municipio para que puedan poner también en conocimiento estos casos cuando ya pues es algo como muy extremo y que amerita otro tipo de atención diferente a una visita domiciliaria. María Alejandra, hablando de los diferentes tipos de violencias que muchas veces las personas desconocen, en ese trabajo que se viene realizando, ¿cuál es el tipo de violencia que más se ha identificado en la comunidad? Bueno, desafortunadamente la violencia física es una de las violencias que más se han encontrado pues como en las diferentes visitas que hemos realizado durante este mes de trabajo. O sea, sigue siendo la más prevalente. Sigue siendo la más prevalente y sigue siendo o seguimos teniendo un subregistro muy grande frente a este tema, ¿cierto? Todas esas mujeres que hemos encontrado, que no es una cantidad despreciable, que no les sabría pues decir en este momento una cifra exacta de cuántas mujeres son de las 100 y tantas visitas que hemos hecho ya a la fecha, pero sí es una cantidad bastante considerable, pues bastante grande por decirlo de alguna manera. Pero todas estas mujeres, al preguntarles si en algún momento han denunciado esta situación, la han puesto en conocimiento de una autoridad competente, siempre la respuesta es no, ¿cierto? No lo hacemos por temor, por desconocimiento o porque eso simplemente pasó atrás hace X tiempo y ya no lo ha vuelto a hacer, entonces pues mejor lo dejo así. Es como el patrón que se repite pues como en los diferentes usuarias como tal que hemos visto pues en este mes. Okay. Desde la parte médica, doctor Diego, ¿qué se ha encontrado? ¿Cuáles son los mayores indicadores clínicos, por decirlo de alguna manera, o las patologías que generalmente se encuentran e incluso que de pronto la gente ignora que está enferma de eso? Bueno, no, pues esta es una pregunta bien interesante, porque eso precisamente que estás diciendo es lo que pasa. Una cosa tan importante como el sobrepeso o la obesidad, pues la gente en las veredas que hemos visitado la ve como normal. Pues ellos de pronto ven normal, por ejemplo, un peso de 120 kilos, de 100, y digamos que eso desde la parte médica ya se va saliendo un poquitico de lo normal, un poquitico no bastante. Entonces, una de las cosas prevalentes son las alteraciones del peso, sea bajo peso, o sea sobrepeso, obesidad mórbida, hemos visto también. Entonces, esa es una de las cosas a remarcar, que de pronto por la falta de educación o de conocimiento de las personas, hay enfermedades como la obesidad que pues son para la gente muy normales. Entonces, de ahí se devienen varias cosas: la falta de actividad física, el sedentarismo, las malas prácticas alimentarias, se derivan como muchos otros factores que la gente ve como normal, tristemente. Uno ve, por ejemplo, unas dietas que no corresponden como con lo que se debería, digamos, consumir, más que por la accesibilidad o no de la gente, es por lo que se ve como normal o normal. Nosotros venimos de pronto de una cultura que consume un exceso de carbohidratos, de grasas, y eso se ve como normal en estas familias. Entonces, de pronto lo que hemos intentado es cambiar un poquitico esa cultura de que no todo sea frito, de que no todo sea dulce, muy dulce, esas cosas. Por un lado, como de las enfermedades que la comunidad no sabe que existen o las ignora. Por otro lado, vemos muchas enfermedades de pronto cutáneas de la piel y otras derivadas del hacinamiento, porque, como te dije, pues hemos visto algunas veredas en las que las condiciones no son, digamos, las mejores. Entonces se devienen algunas enfermedades del hacinamiento, de que algunas personas vivan muy cerca en una casa, de que de pronto las condiciones no sean tan fáciles. Entonces vienen varias enfermedades de la piel que han estado como surgiendo en estas comunidades. ¿Qué más te puedo decir yo? Por ejemplo, algunas enfermedades infectocontagiosas, alguna enfermedad bacteriana, respiratorias, también hemos datado allá. Sobre todo con el advenimiento de algún tipo de población extranjera o de poblaciones que han migrado de otras zonas y que, digamos, están siendo algunos focos contagiosos para los que son nativos de las veredas en las que hemos visitado. Esas son como las cosas más importantes.
También hay un patrón de enfermedades crónicas, que eso, digamos, es en todo el municipio, no solamente en la parte rural, sino también en la parte urbana. Allá de todas maneras hay alta prevalencia de hipertensión, como en la parte urbana, alta prevalencia de enfermedades que nosotros llamamos de los lípidos, de colesterol, triglicéridos. Diabetes también está, digamos, con una alta prevalencia en la parte rural, pero no cambia mucho estas enfermedades crónicas del panorama que hay acá, es como más o menos el mismo. Sí. Y pues importante también que hay algunos tipos de población vulnerable en donde los niños también sufren y el adulto mayor. Pues nos hemos encontrado niños de 6 años con ninguna vacuna, nos hemos encontrado niños de bajo peso, nos hemos encontrado adultos mayores en condición de indigencia. Entonces siempre es como que en estas visitas que hemos hecho se ven poblaciones vulnerables. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar enrutarlas a las entidades correspondientes para mejorar como la salud y la calidad de vida de estos casos. Sí, si bien el tema de los indicadores clínicos en las enfermedades crónicas puede ser similar en la zona urbana de la parte rural, de pronto hay variación en los tratamientos, ¿cierto? Una cosa es que la persona tenga la patología, pero otra cosa es que la persona esté bajo el tratamiento indicado. En ese sentido, ¿qué panorama se evidencia allí? No, pues el municipio ha hecho un muy buen trabajo desde la Secretaría al enganchar a estas personas con enfermedades crónicas a los programas, porque como les decía anteriormente, en el programa anterior, yo voy, por ejemplo, a un hogar donde hay un hipertenso y resulta que ya esa misma semanita tuve el control de hipertensión. Entonces se ha hecho un trabajo muy juicioso desde hace 4 años para acá, enganchando a estas personas con enfermedades crónicas. Entonces los tratamientos y los diagnósticos no varían mucho. Digamos que lo que es muy similar es la prevalencia de las enfermedades. En toda la familia hay 1 o 2 enfermos crónicos y eso es como lo que se ve usualmente aquí en la parte urbana. Entonces por eso el panorama es como un poquitico similar. Respecto también de lo que hemos encontrado, y a pesar de que no está acá, pues la compañera de nosotros que les comentaba en el programa pasado, que hace parte del grupo del plan de intervenciones colectivas, que ella es Paula Andrea Torres, ella es la higienista oral, pues obviamente como andamos juntos todo el día y a veces comentamos pues situaciones particulares de las visitas que hacemos, ella sí en su caso, por ejemplo, de higiene oral, ha referido que las familias, sobre todo en donde hay niños, sí son muy juiciosas con el tema de la parte pues de salud oral de sus niños, se encuentra pues siempre todo como muy en orden en ese aspecto. Entonces eso también habla pues como de un trabajo de impacto que han tenido estos programas a lo largo del tiempo, donde la gente ha recibido como la educación en cuanto a esos tipos pues o esos temas de autocuidado y efectivamente pues la llevan a cabo, se cuidan pues por lo menos en ese aspecto. Sí, ¿ustedes de una vez van siempre en cada recorrido con los respectivos equipos biomédicos o primero hacen una valoración preliminar y después ya se desplazan, ¿no? ¿Cómo es esta parte? No, pues nosotros, te voy a contar cómo hacemos una visita en general. Sí. Nosotros nos desplazamos normalmente en un carro que tenemos para este programa específicamente. Nos dejan en la vereda que vamos a interceder o a hacer las atenciones y ahí ingresamos, digamos, a la primera casa. Entonces en la primera casa ya nos bajamos con todos nuestros equipos, usualmente lo básico, pues de la parte médica, el fonendoscopio, el oxímetro de pulso, el tensiómetro para la presión, todos esos equipos como básicos y así para todos los profesionales. La profesional de salud oral carga el flúor, los guantes de látex, todos, digamos, sus implementos para una visita básica. Entonces simplemente nos llevamos a una persona a la que digamos esté más enferma, necesite más intervenciones del hogar, nos la llevamos hacia una pieza y va entrando uno por uno todos los profesionales. Hago la valoración médica en unos 20 minutos que es lo usual, sigue la psicóloga, sigue el higienista oral y sigue el promotor de salud o con quien estemos pues en ese momento y le hacemos como esa valoración integral. Como decía en el programa pasado, si encontramos algo raro pues derivamos hacia el hospital o hacia las autoridades competentes. Y en sí, el gestor, el promotor de salud también va atendiendo, aparte de ese caso, digamos, índice de esa familia, va atendiendo a los otros familiares, tomándoles peso, presión arterial, haciendo educación. Entonces, digamos, nosotros llegamos a una casa y nos enfocamos en el que esté más enfermo.
la parte de los profesionales. Y el gestor de salud se ocupa del resto de la familia de hacer los tamizajes normales, peso, talla, presión arterial, todas esas cositas, vacunación, mirar a ver si están todas las vacunas y derivarlo pues a los programas de la persona sana. Esa es, digamos, otra de las cosas que queremos apuntar aquí en el municipio. Y es que nos hemos encontrado con la cultura de que una persona porque está sana no va al médico, o no va al psicólogo, o no va al odontólogo. Entonces, muchas de las personas no saben que existen unos programas, aquí para hacerles un poquitico de promoción, existen uno que es de lactante, primera infancia, que es hasta los 10 años, en donde usualmente es vacunación, crecimiento y desarrollo, salud oral con flúor y varias como intervenciones de ese grupo de edad. Otra del joven de los 10 años hasta los 29, donde se tamiza para ciertas enfermedades crónicas, y otro del adulto sano, que es usualmente después de los 45 años y en los que se mira a ver si la persona va a sufrir de diabetes, de colesterol, triglicéridos, de todas esas enfermedades como que empiezan a esa edad su prevalencia, sus casos. Bueno, antes de ir a un corte de comerciales, queremos recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y en YouTube como @CT San Bartolomé. En nuestro canal de YouTube pueden ver la recopilación de los diferentes programas que hemos realizado. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh, and maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is... Continuamos en nuestro programa Volver a Nacer con dos grandes invitados que ya los tenemos en un segundo programa del plan de intervenciones colectivas llevado a cabo desde la Secretaría de Salud Municipal. Y bueno, doctor Diego, doctora María Alejandra, definitivamente pues en estas situaciones se deben encontrar casos puntuales que seguramente son de observación, que nos llaman la atención y que de pronto nos sirven como referencia para, digamos, educar a la gente y para sensibilizarla frente al tema, por ejemplo, del autocuidado o de llevar a cabo su salud física o mental. Bueno, pues yo con un caso quiero ilustrar como todo lo que venimos haciendo nosotros. Y es de una señora pues ya anciana con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, secundaria al cigarrillo, entonces ahí vamos como el primer punto, que tenía en ese momento una agudización de su enfermedad, estaba muy enferma, necesitaba una valoración hospitalaria y la familia no la había querido llevar porque a todos les daba pereza y no, o sea, en su momento o no podían o por cualquier cosa pues no la habían podido llevar. Entonces, al final nosotros lo que resolvimos fue hacerle una derivación hospitalaria para que le entraran por urgencias. Entonces ahí quiero resaltar como varias cosas en este caso.
Lo primero es el autocuidado, lo que estuvimos hablando del autocuidado, y es que toda enfermedad crónica empieza casi que siempre con una mala práctica en salud, sea el tabaquismo, sea el sedentarismo, sea el alto consumo de grasas, sea la no vacunación. Alguna de estas prácticas, digamos, insalubres son las que derivan esa enfermedad. Pues la señora en cuestión era el tabaquismo, había fumado toda la vida y pues había terminado esa enfermedad. Lo segundo que queremos impactar es sobre la salud de las comunidades y la forma como ven el proceso de salud de enfermedad, porque pues la familia no le prestaba mucha atención a un paciente de pronto anciano que no se podía valer por sí mismo, y la señora pues estaba tan grave que terminó en un tratamiento hospitalario por varios días. Entonces esa es la otra cosa. La familia no comprendía de pronto de que sí, es un estado en el que la persona puede colapsar en Exacto. cualquier momento. O la veían tan enferma siempre que no le ponían cuidado cuando un poquitico estaba peor a veces, pues, y no. Entonces, siempre como ponerle cuidado a estos pacientes crónicos, que es otra de las cosas que nosotros apuntamos con los controles periódicos. Por ejemplo, un hipertenso se ve cada 3 meses, un diabético también, una persona que sufre de los pulmones cada 3 a 6 meses. Entonces, siempre como, eso también se había perdido en esta señora, pues el seguimiento no estaba como muy claro, entonces la señora no había tenido valoraciones médicas. Y al final, pues, entonces esa derivación hospitalaria que nosotros también hacemos, que las familias también deberían como propender en sus enfermos a que siempre que estén con alguna patología visiten al centro de salud, porque nos encontramos cosas, digamos, un poquitico folclóricas, diría yo, que eso se ponen a darle los remedios caseros o que duerma de esta posición, que evapores, y termina, digamos, la persona complicada por no hacer una visita temprana a los centros de salud. Entonces también estamos como apuntando eso. Ese es uno de los casos índices. De aquí, la doctora, no sé si tenga uno. Bueno, hablando pues ya como de lo que yo les comentaba hace un momento en la primera parte del programa acerca de lo que más, de las patologías o de la dificultad pues que mayormente se presenta en la población, que sobre el tema de violencia, han habido más o menos 2, 3 casos que han llamado pues como mi atención a lo largo pues de las intervenciones, en donde la usuaria, en este caso, y como les decía ahorita, siempre mujer, tienen unas dinámicas de relación familiar un poco extrañas, ¿cierto? Entonces, en estos casos, la mujer vive con su pareja, con su esposo, ya prácticamente separados, no comparten ningún tipo de relación, no duermen en la misma cama, no están en la misma habitación. Esta persona, en este caso el hombre, tiene su vida por aparte, simplemente llega a la casa a dormir y a comer, y allí encuentra todas sus necesidades básicas satisfechas: la ropa limpia, la comida a tiempo, la cama organizada y la casa pues en general limpia para su servicio. Estas mujeres han sido víctimas, como decía ahorita, de violencia, algunas solamente de violencia sexual, otra de violencia sexual, de violencia física y de violencia económica, todas las violencias a la vez, pero simplemente por el hecho de no conocer cuáles son las rutas de atención, de no tener muy claros sus derechos, porque han sido mujeres amas de casa, mujeres que su grado de escolaridad si mucho llega hasta la primaria, entonces no han tenido como mucha educación, mucho contacto como con otras personas que les puedan aportar conocimientos desde algún lado, entonces solo se han dedicado al hogar, a criar los hijos, a aguantarse, por decirlo de alguna manera, a su pareja con los diferentes tipos de violencia hacia ellas, y tienen unas dinámicas donde ya no se separan, siguen viviendo bajo esta situación, que es una situación muy tensa, pues porque vivir con alguien en la misma casa, y como mencionábamos tal vez en el programa pasado, son espacios realmente pequeños donde es inevitable uno cruzarse con otra persona o escuchar las conversaciones de otra persona. Entonces, en estos espacios, estas mujeres simplemente llevan viviendo mucho tiempo y no denuncian o no inician un proceso de separación solo por desconocimiento, porque no saben que la ley las ampara frente a determinadas circunstancias. Entonces la pareja simplemente les dice que si se divorcian o si se separan, él se queda con la casa y ella tiene que empacar todas sus cosas e irse, que sabemos que obviamente eso no es así de sencillo. Son parejas que llevan conviviendo mucho tiempo, que tienen muchas cosas en común, que tienen hijos,
y ellas simplemente por una amenaza como el hecho de pensar que de pronto puedan llegar a quedarse sin casa, más bien prefieren aguantarse como estas situaciones. Entonces nosotros, o por lo menos yo, trato de darles educación frente al tema, como les he dicho pues a lo largo del programa, derivarlas a las autoridades competentes para que allí por lo menos reciban educación y reciban información legal de qué cosas son las que pueden hacer para dejar de vivir en situaciones así, porque independientemente de lo difícil de la situación, también son mujeres que están en una edad media de más o menos 40, 45 años, que son mujeres que tienen todo el potencial para poder volver a rehacer su vida y a cambiar muchas cosas de su situación actual que no están funcionando de la manera adecuada, pero simplemente por el hecho de desconocerlo, se lo aguantan, pues por decirlo de alguna manera. Bueno, doctora, lo que veníamos hablando muchas veces, y es como la barrera que muchas veces ponen los usuarios frente a esos procesos de atención y que muchas veces disminuyen el problema, no ven que posiblemente puede convertirse en algo mucho más grande. ¿Qué podemos decirle a la comunidad que nos está viendo acá en el municipio de Guarne para aprovechar estos espacios que se están brindando, como el programa el plan del PIC que se viene realizando a partir del mes de mayo, hacerles como una invitación para aprovechar estos espacios? Bueno, nosotros, y algo que quería pues como resaltar del grupo del PIC, por lo menos de este año 2019, es que tratamos de darle la atención a la usuaria o al usuario, pues en el caso de que sea un hombre, de manera muy personalizada, de manera muy individual. Nunca se va a hacer una atención colectiva, nunca el doctor los va a revisar delante de todos nosotros, ni yo tampoco nunca voy a hacer una intervención delante de los otros compañeros o delante de algún miembro de su familia. Siempre se hace de una manera como muy personalizada, de forma que ese usuario o esa usuaria sientan toda la confianza para poder hablar de algún tema o de alguna situación particular que se le esté presentando, y nosotros poderle dar como toda la orientación y toda la educación o la guía pues que ese caso requiera. Entonces la invitación es que siempre que vean que estos programas se están acercando a la casa, que estamos un grupo de profesionales pues yendo a brindarles un servicio, aprovechen al máximo todo este esfuerzo que hace la administración municipal pues por contratarnos y por darles como esta oportunidad, por decirlo así, de llevar el hospital a la casa, ¿cierto? De que se suelten, que hablen todo lo que tengan que hablar, que comenten todo lo que quieran comentar. Siempre se les hace la educación de que todo lo que se diga en ese espacio, igualmente como es en un consultorio, es completamente confidencial, que absolutamente nada va a salir de ahí, que lo único que estamos tratando, sea el médico desde la parte pues de salud física, o sea yo desde la parte de salud mental, se va a quedar ahí, y simplemente es contribuir para que toda la comunidad que tiene acceso a este tipo de programas de alguna manera pues pueda sacarle el provecho al 100%. Bueno, yo añadiéndole una cosita a lo que dice la profesional, la psicóloga, los quiero invitar a que sigan estos programas que se han venido realizando tanto acá en las cadenas televisivas como en las radiales, que nosotros acá lo que damos es, digamos, que una educación y un abrebocas a lo que son los programas de la administración municipal y del hospital, y que sigan en contacto. Pues estos espacios son para que la comunidad los aproveche y se instruya de temas en los que de pronto no son, digamos, tan especializados o no tienen tanto conocimiento. Entonces que sigan este programa, sigan los programas radiales, y que cada vez que nos vean por parte de las intervenciones municipales, que nos apoyen, que se acerquen y que tengan como buena acogida, que esos programas, digamos, son un privilegio para las comunidades a las que vamos. Añadiéndole pues algo a lo que dice el doctor Diego, en la medida en que la comunidad muestre la necesidad de este tipo de programas, en esa medida se van a seguir haciendo, ¿cierto? Entonces a veces la continuidad o no de este tipo de programas depende de la necesidad que la comunidad misma manifieste, de que lo necesitan o no, ¿cierto? Entonces, en la medida en que la comunidad se vaya enterando que el programa existe, que tiene buena acogida, que le gusta pues como el servicio que nosotros les estamos dando, en esa misma medida la administración municipal trata de hacer más esfuerzos por seguir teniendo pues este tipo de programas dentro de su plan de gobierno pues y poderlos ejecutar a lo largo del tiempo con mayor continuidad. Sí, qué importante esto,
porque algo como lo que decía la doctora María Alejandra, y es llevar el hospital hasta su casa, llevar el hospital hasta la vereda, hasta la finca, y que esto pues es un privilegio que tienen todos los habitantes del municipio de Guarne, y seguramente que toda la comunidad está muy agradecida con ustedes, con el plan de intervenciones colectivas, y bueno, y también nosotros estamos muy agradecidos que nos acompañen en nuestro programa Volver a Nacer. Bueno, pues de parte del plan y de la Secretaría, también les agradecemos a ustedes por estos espacios. Estos espacios son, digamos, necesarios para que la comunidad se entere de qué estamos haciendo, de qué hemos venido trabajando y hacia dónde apuntamos. También que conozcan, que nos acojan y que sea, digamos, como decimos nosotros, como un festival de la salud, que la comunidad nos vea como una ventaja y no que nos cierre las puertas, porque esos programas son importantes para las casas en donde sí hay personas que necesitan atenciones. Total. Bueno, claro que sí, también queremos agradecer a la Corporación Oriente TV, al canal Cable Plus y por supuesto a la comunidad terapéutica San Bartolomé, quienes hacen posible estos espacios que yo sé que son de mucha importancia y de mucho interés para cada una de ustedes, las personas que siguen nuestro programa Volver a Nacer cada 8 días. Alex, muchas gracias por acompañarnos también en este programa. Les recuerdo las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube como @CT San Bartolomé. Bueno, nos vemos en una próxima emisión de Volver a Nacer. Que tengan una feliz semana. Dios los bendiga.